Hola a todos mis seguidores, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, como es la periodificación de la historia del Perú, que es algo muy importante justamente para siempre tener presente los hechos históricos cuando uno realiza el estudio del mismo, ¿no? En este video vamos a ver cuatro periodificaciones hechos por algunos arqueólogos, antropólogos e historiadores en el siglo pasado, sobre todo. Bien, vamos a comenzar. Y vamos a hablar así algo breve sobre qué entendemos por historia, ¿no? ¿A qué llamamos historia? Bien, la historia es una ciencia social. ¿Por qué social? Porque justamente se dedica al estudio del origen y el desarrollo de las sociedades, ¿no? Y las culturas humanas a lo largo de todo el tiempo del devenir histórico. Por ende, el objeto de estudio de la historia es el hombre en sociedad y su creación cultural a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como el tiempo es un proceso muy amplio, es por eso que para un mejor estudio se usa estas herramientas llamadas periodificaciones, que como vemos aquí, es una herramienta que se usan en las ciencias sociales, la historia misma, para dividir periodos, etapas, que tienen ciertas características en común, ¿no? Aunque algunas periodificaciones pueden ser algo arbitrarias, pero básicamente se trata de hacer una división para una mejor comprensión del proceso histórico, ¿no? Que ese es justamente lo que uno busca con estas periodificaciones. Ahora, en esta ocasión, para empezar el video, vamos a hablar de dos periodificaciones. Una realizada por el el historiador, educador y antropólogo Fernando Silva Santisteban y de Pablo Macera, el gran historiador sanmarquino Pablo Macera. Fernando Silva Santisteban, su periodificación se le conoce como la división tradicional, mientras que al de Pablo Macera, la división científica, que vamos a ver ambas formas de cómo estos estudiosos, estos científicos sociales, hicieron su periodificación. Vamos a comenzar primero con la división que hizo Silva Santisteban, su división tradicional, que aquí lo vemos en pantalla. Como observan, básicamente él plantea y él divide la historia del Perú en tres etapas. La primera, el Perú antiguo, estamos aquí. La segunda, el Perú colonial. Y la tercera y última, el Perú republicano, ¿no? Vamos a ver la primera etapa, que él llama el Perú antiguo, que básicamente sería todo lo anterior a la llegada de los europeos, de los españoles, ¿no? En esta primera etapa, llamada Perú antiguo, Silván Santisteban lo ubica como su inicio en el año 20.000 antes de Cristo hasta el año 1532. ¿Por qué 20.000? Porque justamente en esos años son la llegada de los primeros hombres a lo que hoy llamamos Perú, ¿no? Que eso justamente lo vamos a ver en uno de los videos posteriores. ¿Y por qué en 1532? Porque ese es el año en el cual llegan los españoles al territorio peruano. A todo ese marco temporal, Silva Santisteban le llama Perú Antiguo. Aquí en el Perú Antiguo, ¿qué sucede? Por ejemplo, el desarrollo de culturas pre-incas, lo anterior a los incas, como por ejemplo Chavín, como por ejemplo Nazca, también la cultura tiahuanaco, o los mismos incas, ¿no? Con la creación del Tahuantinsuyo, el imperio incaico. A toda esa etapa, Silvan Satisteban le llama Perú Antiguo, ¿no? Ahora, la segunda etapa lo menciona con el nombre de Perú Colonial, que inicia justamente a partir del año 1532 hasta el año 1821. Eh, esta segunda etapa llamada el Perú Colonial, tiene una subdivisión. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está la etapa del descubrimiento,
la de la conquista, la del virreinato y la de la emancipación. Todas esas cuatro etapas se caracterizan porque en el Perú estuvo presente el dominio político, económico y social de España, del Reino de España, ¿no? Ahora, pasamos a la tercera etapa, que sería el Perú republicano. Esta etapa del Perú republicano inicia a partir del 1821 con la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad, hasta hoy. Todo ese lapso de tiempo se conoce como el nombre de Perú republicano. Por ejemplo, aquí aconteció lo que sería el primer militarismo, la guerra con Chile, no sé, la república aristocrática, la era del guano, etcétera. Todo eso. Como ustedes observarán, esa división nos permite tener una mejor organización de las etapas, de los hechos históricos que acontecieron en la historia del Perú, que justamente eso es lo que se busca con estas periodificaciones. Ahora, dejamos de lado esta división tradicional de Silva Santisteban y ahora vamos a la otra división, que es la división científica, hecho por Pablo Macera. En este caso, Pablo Macera lo divide en dos etapas. Una está la etapa de la autonomía y otra la etapa de la dependencia. En la etapa de la autonomía, Macera lo considera a partir del año 14.000 antes de Cristo hasta el año 1532. Al igual que Silva Santisteban, este año es con la llegada de los primeros hombres a lo que llamamos Perú, ¿no? Y va a terminar la etapa de la autonomía en 1532, con la llegada de los españoles al territorio peruano. Muy bien. Dentro de esta etapa de la autonomía se dan, por ejemplo, el desarrollo de sociedades primitivas, como el hombre de Nanchoc, Piquimachay 2, Guitarrero 1, Telar Machay, el hombre del Chilca, etcétera, ¿no? Y también se va a dar el desarrollo de altas culturas, culturas complejas, ¿no? Como Chavín, que ya lo mencionamos en la parte anterior, Chimú, los mismos incas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un contraste con la división de Silva Santisteban, esto sería lo que se llama el Perú antiguo. Lo que Macera llama etapa de autonomía, Silva Santisteban lo llama el Perú antiguo. ¿Ya? Eso sería. Ahora, esta etapa de autonomía acá en 1532, porque ahí llegan los españoles. Y a esa segunda etapa le llama la etapa de la dependencia, que inicia en ese año y va a culminar, o bueno, hasta ahora sea, ¿no? Ahora, nuevamente haciendo el símil, la comparación, en lo que Macera llama la etapa de la dependencia, en la división de Silva Santisteban sería lo que es el Perú colonial y el Perú independiente, ¿no? Ahora, ¿por qué Macera llama etapa de dependencia? Porque Macera considera que a partir de este año hasta ahora hay una cierta dependencia política, económica y social. A lo largo de la historia del Perú ha habido por parte de tres potencias. El primer país que hemos dependido ha sido España, ¿no? Por ejemplo, España empieza su sometimiento desde este año hasta 1821-24, como aquí está, ¿no? Recuerden que aquí fue la creación del virreinato y todo. Por eso Macera considera que este es un momento de dependencia de España, de sometimiento del Reino de España. Luego Macera habla que a partir de 1824 hasta 1919, el Perú, entre comillas, es independiente, es una república, pero va a haber una dependencia económica, sobre todo, de Gran Bretaña. Hay una dependencia, ¿no? Luego nos habla Macera que desde 1919 hasta la actualidad hay una dependencia económica, política de Estados Unidos, ¿no? Que esta empezaría con lo que es el oncenio de Leguía, esta dependencia de Estados Unidos. Eso es lo que menciona Macera en esta periodificación que él plantea, ¿no? Ahora,
Acabamos de ver la división tradicional de Silvan Santisteban, la división científica de Macera. Ahora vamos a ver la división que hacen en torno al Perú prehispánico. Cuando hablamos de Perú prehispánico hay que entender todo todo lo anterior a lo que fue la llegada de los españoles. Pre, antes. Hispánico, de España, ¿no? Entonces, justamente lo que pasa es que en el siglo anterior, en el siglo XX, llegaron varios estudiosos, antropólogos, arqueólogos, más que todo de Norteamérica, de Estados Unidos, a querer estudiar las culturas del Perú antiguo. Y justamente, como habíamos mencionado, una manera de estudiar, comprender la historia, el devenir histórico, es las periodificaciones que nos agrupan, nos clasifican en torno, ¿no?, al devenir histórico. Es por eso que vamos a hablar de alguien muy importante que preguntan bastante, por ejemplo, en examen de admisión, John Rowe o Rowe. John Rowe o Rowe fue un arqueólogo e historiador norteamericano. Se va a dedicar bastante al estudio de las civilizaciones del mundo andino, prehispánico. Él justamente va a hacer esta periodificación que vamos a hablar en torno al desarrollo de la cerámica, que él lo considera como pieza fundamental para la clasificación de las culturas del Perú antiguo. Y además, en esta clasificación o en esta periodificación, él va a crear los términos, los conceptos de horizontes e intermedios, como ahorita vamos a observar. Ahora, nos enfocamos en su periodificación. John Rowe va a hacer esta siguiente división, que lo vamos a anotar. Aquí está. John Rowe dice que la llegada, los inicios, los albores de la historia del Perú, la primera etapa es el precerámico, ¿no? El precerámico, que está aquí. Esa es la primera etapa. Es decir, todo lo anterior al descubrimiento y uso de la cerámica. Él considera que el precerámico surge a partir más o menos del 6000 años antes de Cristo, aproximadamente. Recordemos que los primeros años, siempre las primeras etapas de la historia del Perú es aproximado, porque no son años exactos. Y él considera que el precerámico va a terminar en el año 2000 antes de Cristo, para luego dar paso a la segunda etapa, llamada el periodo inicial, ¿no? En el cual aquí van a surgir sociedades más complejas, más desarrolladas, en torno a una estructura social, política. Y ese periodo inicial va a culminar en el año 900 antes de Cristo. Para dar paso, y quizás desde aquí en adelante es la parte más conocida de John Rowe, su periodificación, para dar paso al llamado horizonte temprano, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el término horizonte. Para Rowe, los horizontes son momentos en la historia del Perú en la cual hay una cultura predominando en lo que hoy llamamos Perú, una cultura predominante a nivel político, económico, social. El horizonte temprano, o también llamado primer horizonte, se caracteriza por la aparición de la cultura chavín, ¿no? Y este horizonte temprano es desde el año 900 hasta el 200 antes de Cristo. Después del horizonte temprano, tenemos al intermedio temprano. El intermedio temprano eh, es una etapa en la cual la cultura chavín pierde su influencia, desaparece, y producto de esa desaparición de esta cultura predominante, esta cultura panperuana, van a surgir otras culturas regionales, como por ejemplo Paracas, Moche o Mochica, entre otros. Este intermedio temprano va a iniciar desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 600, en el cual nuevamente aparece un horizonte, el llamado horizonte medio, o también llamado segundo horizonte. Al igual que el horizonte temprano, este horizonte medio se caracteriza porque aparece una cultura dominante en el territorio que hoy llamamos Perú, que es Wari. Wari se convierte en una cultura predominante, y es por eso que la cultura Wari se desarrolla en este horizonte medio. Al igual que Chavín, Wari pierde su influencia y va a desaparecer.
En el año 800 desaparece el horizonte medio y va a aparecer otra etapa, el llamado intermedio tardío. Aquí, al igual como pasó con Chavín, Wari desaparece y se forman nuevamente culturas regionales. Aquí está la cultura chimú, los chancas, los chinchas, etcétera. Hasta el año 1450, en la cual, para Rowe, a partir de ese año hasta el año 1532, está el horizonte tardío, o también llamado tercer horizonte, en la cual nuevamente surge una cultura predominante en el Perú, que son los incas. ¿Y por qué hasta 1532? Porque hasta ese año los incas son derrotados, conquistados o invadidos, que ese es otro tema, conquista e invasión, que ya lo hablaremos más adelante, eh, la desaparición del imperio incaico a manos de los españoles. Esa es la división que hace Rowe para hacer un mejor estudio de la historia del Perú prehispánico. Ahora vamos a ver otra división, otra periodificación, también del Perú prehispánico. Ahora, vamos a observar la periodificación que hace Luis Guillermo Lumbreras al Perú prehispánico. Lumbreras es un arqueólogo y antropólogo peruano. Él realizó su cronología del Perú prehispánico tomando en cuenta aspectos sociales, económicos y políticos. Hay que recordar que básicamente, por ejemplo, en Rowe, para hacer esta periodificación, se centra en el desarrollo de la cerámica, ¿no? Y en los términos de horizontes e intermedios. Lumbreras se va a centrar en el desarrollo social, económico y político de las culturas para hacer esta periodificación que vamos a ver. Bien, ahora, para Lumbreras, la llegada de los primeros hombres al territorio peruano se da en el año 20.000 antes de Cristo y con ello el inicio del periodo lítico, ¿no? El periodo lítico. Este periodo lítico va a durar hasta el año 4000 antes de Cristo. Ese periodo lítico se caracteriza porque los primeros hombres son cazadores, son nómadas, son recolectores, viven en bandas, entre otros. Ya hablaremos de esta etapa en un siguiente video. Luego, Lumbreras habla de la etapa o el periodo arcaico, que va a iniciar en el 4000 a.C. hasta el 1200 a.C. Este periodo arcaico es un momento en el cual el hombre comienza a descubrir la agricultura, la ganadería, comienza a volverse sedentario, comienza a construir culturas, comienza a tener cierto desarrollo en torno a su estructura, su organización. Luego, Lumbreras habla de una tercera etapa llamada el formativo, en la cual va a iniciar a partir de 1200 a.C. hasta el año 100. Este formativo se caracteriza porque ya hay sociedades complejas, como por ejemplo la aparición de Caral. eh, También podemos mencionar a lo que es la cultura chavín, ¿no? Ahora, en torno a luego, Lumbreras nos habla de otra etapa, llamada los desarrollos regionales, en el cual van a surgir culturas regionales que van a tener importancia, relevancia, como por ejemplo aquí estaría lo que es la cultura Nazca, la cultura Paracas, la cultura Moche o Mochica, entre otras. Esta etapa acabaría en el año 800 después de Cristo, para luego dar paso a otra etapa, la etapa del Imperio Wari. Para Lumbreras, Wari es el primer imperio desarrollado en el Perú. Esa es la tesis que plantea Lumbreras. Wari no es una cultura como las demás, sino ya es un imperio por su organización, por la planificación en torno a sus caminos, la administración que tenía Wari, entre otros. Ahora, la época del desarrollo de Wari se va a dar hasta el año 1200, en la cual Wari pierde importancia y se va a dar otra etapa, el de los estados regionales. En esta etapa aparecen otras culturas como consecuencia del declive, la crisis de Wari. Aquí están los chimús, los chancas, los aymaras, entre otros. Y esta etapa de los estados regionales se va a dar hasta el año 1470, para luego dar paso a su última etapa,
que es el Imperio Incaico o el Tahuantinsuyo, que va a surgir desde ese año hasta 1532, con la llegada de los españoles. Esa es la división que hace Lumbreras en torno al estudio del Perú prehispánico. Como ven, como ven, hemos visto la división del Perú prehispánico de John Rowe, la división del Perú prehispánico de Lumbreras. Además, también hemos visto la división de Silván Santisteban de la historia del Perú y la división de la historia del Perú de Pablo Macera. Recordemos que estos son formas de organizar los procesos, los hechos históricos para una mejor comprensión de los mismos. Muy bien, si les gustó este video, no olviden por favor comentar, dejar su like, suscríbanse, por favor compartan el video para que más personas puedan culturizarse y conocer un poco más de la historia y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.